la inclusión de una palabra en una ley, en un caso, y la exclusión de otra palabra en la ley, en otro caso. En ambos, verdaderos sismos. El mundo entero lo comenta, porque detrás de la inclusión en un caso y la exclusión en el otro, hay una inmensa significación histórica, política, ideológica. De eso vamos a hablar también en la conferencia que voy a dar este miércoles, ya hoy, esta tarde, a las 18, con entrada libre en la sede de Nueva Córdoba de la Universidad Siglo XXI, ahí en Ituzaingó 484, y este también va a ser el tema de esta página. Uno de los temas que más repercusión tuvo en estos días en el mundo es la exclusión de la palabra comunismo en la Constitución de Cuba, que se está redactando por estas horas. En esa reforma constitucional se va a quitar la palabra comunismo de la Carta Magna que rige desde 1976 y se va a incluir el concepto de propiedad privada. Tiene tanta significación que en la letra constitucional figure o no la palabra comunismo. Tiene tanta significación que en la letra constitucional figure el concepto propiedad privada. Aparentemente no lo tendría, sobre todo si en la ley en Cuba figura que el socialismo es un rasgo irrevocable del Estado cubano. Entonces, ¿qué cambiaría que esté o no la palabra comunismo o que esté o no el concepto propiedad privada? Desde mi punto de vista, tiene una inmensa significación ese cambio. Diría que es una revisión tardía, pero revisión al fin, de la ideología que ha regido casi como dogma oficial con rango constitucional en la isla de Cuba. El comunismo no es un término equivalente a socialismo. Que hable de carácter irrevocable del socialismo en el Estado cubano no tiene tanta significación como la que tiene la palabra comunismo en el sentido ideológico, porque socialismo existen muchos, ¿no? Hay muchas interpretaciones, es como un término muy amplio. Socialismo utópico, se decía siglos atrás frente al pensamiento de filósofos como Saint-Simon, como Fourier, como Owen. Socialismo nórdico, ¿no? Que es un modelo de socialdemocracia, pero sobre la base del capitalismo y de la economía de mercado. Hay socialismo en el caso de Finlandia, de Noruega, de Dinamarca o de Suecia, tiene otro significado, como lo tiene en el nombre del partido que está gobernando por estos días España, el Partido Socialista Obrero Español. En cambio, la palabra comunismo tiene una consideración ideológica exclusiva, determinada. En la Constitución de Cuba de 1976, donde se incluyó la palabra comunismo, en el preámbulo se establecía que el Estado cubano estaba inspirado en la teoría de Marx y de Engels. Marx y Engels habían ampliado el pensamiento o la teoría de la historia iniciada en el siglo XVIII por Rousseau, un pensador enciclopedista, un filósofo del movimiento enciclopedista, Jean-Jacques Rousseau, que tiene entre sus obras principales El contrato social, explicaba que
el comienzo de la historia, o sea, el momento en el que el hombre sale de la prehistoria y entra en la historia, es el momento del nacimiento del Estado, entendiendo como Estado la irrupción de la ley, de la jurisprudencia, ¿no? Y el ente que la aplica. Para Jean-Jacques Rousseau, el comienzo de la historia es el comienzo del Estado. Y ese comienzo ocurre cuando irrumpe, cuando aparece la propiedad privada, ¿no? Hasta ahí es lo planteado por Rousseau en este tema, en su obra máxima del siglo XVIII, El contrato social. Engels y Marx le suscribieron este pensamiento rousseauiano y le agregaron que si la historia comenzaba, como efectivamente comenzó, según suscribían ellos, con la irrupción de la propiedad privada, la historia terminaría, por ende también terminaría el Estado, con la desaparición de la propiedad privada. La desaparición de la propiedad privada, en el pensamiento de Marx y de Engels, en el cual aplican la concepción de la historia como la historia de la lucha de clases, que dialéctica hegeliana mediante, o sea, tesis, antítesis y síntesis, desembocaba de revolución en revolución hasta arribar a una última revolución. Esa última revolución, en el pensamiento marxista, la daría el proletariado industrial. Y el triunfo del proletariado industrial crearía el último Estado. Ese último Estado es el socialismo. El socialismo está definido por Marx y por Engels como la dictadura del proletariado. Y bajo la dictadura del proletariado, o sea, bajo el socialismo, según lo entendían Marx y Engels, se produce la desaparición de lo que originó el Estado y la historia, o sea, la propiedad privada. Y al desaparecer la propiedad privada, termina la historia y termina el Estado, porque el hombre vuelve al comunismo primitivo, a lo que Marx y Engels llamaban el comunismo primitivo. Vladimir Lenin va a suscribir esta visión de la historia, esta visión de un devenir histórico inexorable, y va a crear la primera revolución socialista, el primer Estado socialista, o sea, la primera dictadura del proletariado. Y el instrumento que creó para manejar esa dictadura del proletariado es el Partido Comunista. Y crea la primera constitución comunista, que fue la de la Unión Soviética. Luego la historia demostró que nunca bajo la dictadura del proletariado, le pongo comillas, yo creo que fueron dictaduras de burocracias y nomenclaturas y no de proletariados, pero en fin, la historia demostró que esa concepción de socialismo nunca terminó con el Estado. El Estado no solo no desapareció, sino que se agigantó, se convirtió en una enorme burocracia autoritaria, incluso totalitaria. Como fuere, Cuba era el último país en cuya, no es el último, queda Corea del Norte, pero en cuya constitución aparece el término comunista. Quitarlo implica en los hechos una revisión ideológica fundamental. Dejar de lado la teoría de la historia marxista-leninista, renunciar a la teoría de la historia marxista-leninista, ¿no? Incorporar el término propiedad privada, sacando la palabra comunismo, implica eso. En los hechos, propiedad privada hay desde los 90, cuando se instrumentó el llamado periodo especial, pero Fidel había creído en el comunismo. De hecho, en la década del 60, mientras Nikita Khrushchev aseguraba en la Unión Soviética que sus nietos iban a nacer en el comunismo, hasta le dijo a Eisenhower, entonces presidente de Estados Unidos,
los niños norteamericanos de la generación de sus nietos van a vivir en el comunismo. Bueno, Fidel creía en eso y en la década del 60 incluso hizo un experimento comunista en un municipio del departamento de Pinar del Río, un pequeño pueblito que se llama San Andrés, abolió la moneda. Bueno, todo terminó en un desastre, ¿no? Pero recién ahora hacen en la teoría y en el derecho lo que ya existía en los hechos. En Israel la cuestión que generó un sismo y comentarios en todo el mundo, estupor en todo el mundo, fue la inclusión de una palabra en la ley. Por muy poco margen, la Knesset, el Parlamento israelí, acaba de aprobar una ley que establece que Israel es el Estado-nación del pueblo judío, ¿no? Acá aparece el concepto judío, la palabra judío, y eso generó un tembladeral. Los vecinos árabes, ¿no?, empezaron a hablar de apartheid, empezaron a hablar de racismo, ¿no?, empezaron a definir a Israel como un Estado racista. Las democracias de Occidente, las democracias desarrolladas de Occidente, también pusieron el grito en el cielo. ¿Qué pasa con Israel? ¿Hacia dónde va Israel? A mí me resulta curioso el caso del estupor en las potencias occidentales y me parece hipócrita la reacción de los países árabes. Curioso en Occidente, porque en Occidente siempre nos referimos a Israel como el Estado judío. Nosotros los periodistas, ¿no?, que no podemos repetir muchas veces el mismo término, si en un párrafo poníamos Israel, en el párrafo siguiente buscábamos un sinónimo, y el sinónimo de cajón era Estado judío, ¿no? Por lo tanto, más vale que el grueso de la gente en Occidente se está enterando que no hay una constitución de Israel donde esté la palabra o el concepto de Estado judío. En rigor, en Israel no hay constitución. Hay un cúmulo de leyes que se consideran fundamentales partiendo de la Declaración de Independencia del año 1948. Y en ninguna de esas leyes figuraba el concepto de Estado-nación del pueblo judío. No aparece la palabra judía en ninguna de las leyes, ¿no? Y en la Declaración de 1948 lo que se establece es una democracia pluralista con una nación diversa donde todos los ciudadanos, sean de la religión que sean y de la raza que sean, gozan de los mismos derechos, libertades y garantías. Eso está clara y contundentemente establecido en la Declaración de Independencia de 1948 y reflejada por las demás leyes que hacen a la idea de una constitución o cumplen ese rol. Ahora aparece esta palabra, y esta palabra es curioso el estupor en Occidente, por otro lado es hipócrita la reacción indignada en el Oriente Medio, porque todos los países en el Oriente Medio llevan un concepto racial incluso en el nombre. En Siria no todos los habitantes son árabes, están los kurdos, por ejemplo, que son turcomanos, están los armenios, por ejemplo, que no son árabes. Cuando uno habla de árabe, habla de una raza, y Siria se llama la República Árabe de Siria, o sea, ni nos hace falta llegar a la Constitución, está en el nombre del país. Egipto se llama la República Árabe de Egipto, y en la Constitución de más está decir que si bien el Estado desde el general Jamal Abdel Nasser toma un tono secular, pero el Islam está puesto sobre las otras religiones, y en Egipto no son todos musulmanes, están los coptos, por ejemplo, que son los cristianos más antiguos que hay en el mundo. Por lo tanto, Arabia Saudita lleva el nombre de una familia, la familia Saud. El reino hashemita de Jordania lleva en el nombre un linaje, los hashemí o hashemitas, ¿no? La República Islámica de Irán pone a una religión por sobre todas las demás. En Irán no todos son musulmanes. Y la constitución de esa teocracia pone al chiismo por encima de las demás vertientes teológicas coránicas, del sunismo, por ejemplo. O sea, que esos países reaccionen con estupor es verdaderamente hipócrita, es increíble.
Sí se podría hablar de apartheid en el caso que hubiera prosperado uno de los capítulos de la ley que impulsaron, que hablaba de la creación de ciudades habitadas exclusivamente por judíos. Eso es una aberración. Y lo otro también es preocupante, pero es preocupante porque es un paso en dirección contraria a la esencia con la que nació Israel, a lo que está planteado en la Declaración de Independencia de 1948. El que ha dado Israel con esta ley es un paso en el sentido de los países que rodean a Israel. Con esta ley se parece un poquito más a sus vecinos árabes, a sus vecinos musulmanes. Eso es lo negativo. Yo creo que esta ley que se votó es negativa. Creo que tiene una razón, ¿no?, que tiene que ver con un plan de Avigdor Lieberman del partido Israel Beitenu, que es el socio en la alianza gubernamental que encabeza el Likud. Avigdor Lieberman tiene como proyecto intercambiar los territorios ocupados en Cisjordania con los asentamientos judíos por el Wadi Ara, que se llama, que es un territorio donde la casi totalidad son árabes israelíes, y que en su momento, en la guerra de 1948, ocupó Jordania, está al sur de Haifa, ese triángulo territorial, y luego Jordania intercambió por un territorio al sur de Hebrón. Bueno, hay un proyecto de Lieberman que en alguna vez va a ser muy interesante explicar. En esta página estamos llegando a las últimas líneas. Luego de la pausa, el cierre de esta página. En la próxima página me gustaría darles mi interpretación de por qué la búsqueda de Tinelli, peronismo, Cambiemos, tratando de cooptar a Tinelli para tenerlo en sus listas de candidatos, es la más preocupante de las señales de la decadencia de la clase política argentina. Mi visión no es la que a usted se le puede ocurrir rápidamente, no es la que están dando el grueso de los analistas políticos, es diferente, la voy a explicar en la próxima página, y este miércoles a las 18 horas en la sede Nueva Córdoba de la Universidad Siglo XXI, en mi conferencia, mi cátedra abierta de esta tarde, también lo voy a explicar.